Bien, vamos a comenzar ahora una unidad nueva, la número 9, que trata del movimiento oscilatorio. Esta unidad en realidad habla de movimientos especiales, pero utilizando todas las herramientas que hemos visto hasta ahora. O sea, no va a haber conceptos nuevos en cuanto a leyes nuevas. Vamos a restringirnos a utilizar las leyes de Newton y en algunos casos también las leyes de conservación de la energía y de la cantidad de movimiento. Pero no va a haber leyes así, digamos, conceptualmente hablando, nuevas. Es solamente entonces una aplicación de todo lo que hemos visto a un movimiento muy especial que se llama movimiento, entonces, como dije antes, oscilatorio, o también se llama también a veces oscilaciones simplemente, que es muy importante en la física y en ingeniería sobre todo también, porque rige prácticamente en todos los ámbitos, desde la mecánica, hablamos de oscilaciones mecánicas en ese caso, por ejemplo, el caso famoso de un péndulo, ¿sí? Péndulo, esto es una oscilación. Básicamente se trata de un viaje, como ven ustedes, de ida y vuelta. El móvil se mueve, pero está constreñido, acotado, digamos, el movimiento entre dos extremos. Eso es un movimiento oscilatorio. ¿Sí? De ida y vuelta permanente. ¿Sí? Por supuesto, idealmente, ¿no? En la realidad, el movimiento, como ustedes ven, se va a ir, lo que se dice, amortiguando. Va a ir disminuyendo justamente esa amplitud, que, como vamos a ir definiendo, que es, digamos, la distancia que está acotada el movimiento. ¿Sí? Esto es un movimiento, entonces, el famoso péndulo es un movimiento oscilatorio. También puede ser un movimiento con un resorte, por ejemplo, un movimiento vertical de este tipo. ¿Sí? El paradigmático, como vamos a ir viendo también, es un movimiento horizontal. No lo puedo hacer acá porque tendría que tener una mesa sin rozamiento, lo cual no se puede hacer, pero es un movimiento de este tipo, ¿eh? Donde no hay rozamiento y el movimiento entonces no interviene la fuerza de gravedad, sino que es solamente la fuerza del resorte, como ustedes ven. En este caso interviene no solamente la fuerza del resorte, sino la fuerza de gravedad, es un poco más complicado. Todo esto lo vamos a ir viendo, es una introducción al tema, de lo que estoy hablando ahora. Todo eso define entonces un movimiento oscilatorio, en este caso oscilaciones mecánicas. También el aire, si yo hablo, cualquiera habla, y bueno, se produce una diferencia de presión que se transporta. Eso vamos a ver después que si se propaga eso se llama onda, pero en principio el aire que se mueve, digamos, las moléculas de aire que se mueven alrededor de un punto también provocan una oscilación en este caso de las moléculas del aire, de oxígeno, bueno, por supuesto nitrógeno, ¿no? Y eso también es parte de las oscilaciones mecánicas, ¿sí? Que pueden ser oscilaciones sonoras, que, insisto, si se propagan se transforman en ondas, tema que vamos a ver a continuación, después de esto. Y después también en física, el año que viene, en física 2 vamos a ver otro tipo de oscilaciones, o movimientos oscilatorios, de magnitudes ya eléctricas, son oscilaciones eléctricas en ese caso, y también de campos electromagnéticos, son oscilaciones electromagnéticas, ¿sí? Y también en física cuántica se estudia justamente cómo vibra un átomo, las partículas subatómicas, y eso también es muy importante en la física moderna, como ustedes ven. O sea que se aplica en toda la física y en ingeniería también. En ingeniería también es muy importante, supónganse que pasan vehículos por un puente, el puente vibra. Esa vibración también es una oscilación, ¿no? Es una forma de decirlo mecánicamente. Algo vibra, ¿no? ¿Qué hace el puente? Vibra, es como, tengo el puente, acá, simplemente por ahí pasa un auto, ¿no? Un camión, y vibra esto. Entonces se produce una oscilación, justamente, que puede ser perjudicial y, bueno, el ingeniero debe saber, digamos, tratarla, acotarla, porque si no puede producirse roturas importantes en la estructura. También por el viento se producen oscilaciones. Pienso que ustedes han visto alguna que otra. Un sismo no hablar, un sismo es una oscilación muy fuerte, ¿no? Digamos, de la estructura, vibra el suelo y las estructuras todas vibran y producen destrozos importantes. Como ustedes ven, eso es un caso ya extremo, ¿no? Entonces, esto está relacionado, una oscilación está relacionada también con una onda, ¿sí? Como lo vamos a ir viendo. Cuando los temas están muy relacionados, vamos a hacer una continuación de otro. Básicamente, entonces, el movimiento oscilatorio se produce, fíjense ustedes, tiene que estar, como insisto antes, acotado el movimiento, ¿no? De nuevo vamos con el péndulo, que es uno de los sistemas más simples, péndulo simple se llama esto. Está acotado el movimiento, así que el cuerpo no es que va y después no vuelve más, tiene que ir, volver y estar siempre, insisto, acotado dentro de dos extremos. Eh, para poder definirlo ya un poco más, digamos, físicamente, voy a recordarles un tema que hemos visto
en su momento de energía, inclusive este gráfico lo he presentado. Si tienen dudas, vuelvan al video anterior o repasen el tema. Acá lo presento sucintamente porque ya lo hemos visto cuando vimos energía potencial, energía cinética. Vimos que en general la fuerza conservativa es menos la derivada de la energía potencial respecto a X. Esto es justamente al revés. ¿No? Yo puedo definir la energía potencial como la integral, ¿se acuerdan? De la fuerza conservativa. Ahí viene ese tema, ¿no? Defino la energía potencial como la integral de la fuerza conservativa. Entonces puedo definir la fuerza conservativa como la derivada de la energía potencial. ¿Por qué hago esto? Porque es más fácil a veces en un sistema, y también lo he dicho ya, medir o modelizar la energía potencial más que la fuerza, ¿sí? En general, inclusive en física atómica también es más fácil, insisto, modelizar, o sea, hacer un modelo más fácil, digamos, de cómo es la energía potencial que cómo es la fuerza. Recuerden que la fuerza es un vector, es más complicado, la energía potencial es un escalar, entonces en general la expresión esa que me permite calcular la energía potencial en función de la fuerza, la usamos al revés. Y usamos esta más bien, ¿eh? Dada el modelo de energía potencial, calculo cómo será la fuerza. ¿Se entiende la idea? Eso es entonces la aplicación más real de esa expresión. Por otro lado, si vamos a empezar a tratar el movimiento oscilatorio, vamos a hablar de sistemas conservativos puramente, ¿no? Para no entrar todavía en lo que es rozamiento. Todavía no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer un poco después. Entonces, en un sistema conservativo sabemos que la energía mecánica es simplemente la suma de la energía cinética más potencial. Aquí le doy colores para identificar entonces un sistema cualquiera en el cual tengo U en función de X y conozco la forma de energía potencial, que es esta que está acá, cualquiera que sea, el modelo que sea. Entonces me pregunto, si yo le doy una energía E1, total, una energía mecánica E1 al sistema, ¿qué va a hacer el sistema? Bueno, como ustedes saben, de esta expresión, obviamente K nunca puede ser negativa. Por lo tanto, ¿cuál es el valor máximo que puede tener U? K igual a 0 y la energía potencial puede ser como máximo la energía mecánica total, no puede ser mayor. Si esta fuera mayor que esta, K sería negativo, como ustedes ven, lo cual es imposible. Entonces, el sistema está constreñido a moverse ¿en qué puntos? En los puntos donde U es igual a M. Aquí. M, y esto es U, ven ustedes, U, lo marqué en azul. Entonces, estos son los extremos del movimiento. No podría el cuerpo moverse acá, por ejemplo, ¿por qué? Porque si se moviera a la izquierda de este punto, la energía potencial, como ustedes ven, que sería esta ordenada, perdón, es mayor que la energía total, lo cual haría que K sea negativo. Así que es imposible. Estos son los puntos entonces extremos del movimiento. Y el móvil se puede mover entonces, siempre en el eje X, estamos hablando de un movimiento unidimensional, ¿no? Recuerden que esto es una expresión unidimensional, ¿sí? Es más complicada la forma vectorial, porque en realidad, si esto es un vector, tengo que poner indicar acá que es un vector, en realidad esto me lleva a la función gradiente, pero no quiero entrar en eso en este momento, estamos en física 1, no quiero complicar la idea. Entonces, esto es únicamente en el eje X, U de X, y la derivada de esta U de X respecto a X, y es la fuerza en X. Más sencillo, todo unidimensional. Entonces, si es unidimensional, el cuerpo se va a mover, por supuesto, en el eje X, y va a estar acotado en esos dos extremos. No puede salir de este extremo para allá ni de este acá. Ahí está acotado el movimiento. ¿Ok? Entonces el cuerpo va a oscilar en estos dos extremos, con esta energía. ¿Qué pasa? Fíjense cómo varía la energía cinética, que es lo que le falta a la energía potencial para hacer la energía total. En este punto, que es justamente el punto más bajo de la energía potencial, la energía cinética, ¿cómo es? Máxima. Lo ven ustedes ahí claramente. No quiero seguir dibujando demasiado, porque ustedes ya se dan cuenta, si no voy a enchastrar el dibujo, no tengo mucho espacio. Para un punto cualquiera, la energía potencial es mayor, no tan grande como la máxima y tampoco tan pequeña como la mínima, y entonces la energía cinética, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, en este punto va a ser esto, y el resto va a ser energía potencial. ¿Ven ustedes? Entonces hay un juego, como ustedes ven, entre los extremos, entre energía potencial y energía cinética. En los extremos, repito, tengo energía potencial máxima igual a energía mecánica, la cinética es cero, y en el punto donde tengo el mínimo de energía potencial, tengo entonces el máximo de energía cinética, como corresponde. Entonces el cuerpo, como ustedes ven, gana energía cinética, luego la pierde, vuelve a ser energía cinética, y entonces el cuerpo va y viene continuamente entre estos dos puntos. ¿Qué es lo que vemos si miramos el péndulo? ¿Okay? Fíjense que en un extremo entonces está quieto, pasa, velocidad máxima tienen ustedes, se detiene, vuelve a pasar, entonces se dan cuenta, ¿qué pasa? Ahí tengo energía potencial, en ese momento está quieto, y lo mismo en los extremos. ¿Por qué está quieto? Porque la velocidad se invierte. Para que la velocidad se invierta, sabemos que tiene que pasar por cero. Entonces, tiene velocidad para allá y de repente se tiene que invertir. Para invertirse, primero pasa por cero. Entonces se detiene y luego avanza en sentido contrario. Y así hace el movimiento de ida y vuelta continuo, como ustedes lo pueden analizar fácilmente.
En los extremos entonces se va a detener y la energía cinética es cero, como están viendo acá en el gráfico, y pasa con velocidad máxima en el punto de energía potencial mínima. En este valle que está acá, en este mínimo de energía potencial, tengo entonces cinética máxima como dije recién. Ahora, ¿por qué el cuerpo va y viene continuamente? Hay una fuerza, por supuesto. Tiene que haber una fuerza que haga que realice ese movimiento. Fíjense cómo es la fuerza. Si la fuerza es menos la derivada de u de x, en este intervalo que está acá, de este punto para acá, ¿cómo es la fuerza? Bueno, fíjense que la función u de x tiene pendiente positiva. La derivada es positiva. Como la fuerza es negativa, la negativa de esa derivada, entonces la fuerza en este intervalo que dibujé acá tiene sentido hacia allá, negativo. Y por otro lado, del punto de equilibrio para el otro lado, la derivada como es ahí, es negativa, como ustedes ven, ¿sí? Entonces la fuerza como es positiva. Entonces, ¿qué ocurre? Y fíjense qué pasa en el medio aparte. En el medio, como justo tengo un mínimo de la función, ahí la derivada ¿cuánto vale en ese punto? Vale justo cero. Entonces la fuerza es cero en ese punto. Tengo fuerza cero en el medio y tengo para este lado una fuerza que apunta hacia la izquierda. Y para el otro lado una fuerza que apunta hacia la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Si el cuerpo se mueve para allá, la fuerza intenta que vuelva. Y si se mueve para la derecha, la fuerza también intenta que vuelva. Es una fuerza que se llama restauradora. Restauradora porque intenta que el cuerpo vuelva a qué cosa. A este punto que está acá, el punto central. Y ese punto se llama punto de equilibrio. Porque la fuerza es cero. Todo punto donde la fuerza es cero es un punto de equilibrio en general. Recuerden, la fuerza es cero, punto de equilibrio. Entonces ahí tengo un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio lo llamo estable. ¿Por qué lo llamo estable? Bueno, porque si yo lo aparto al cuerpo de la posición de equilibrio, supóngase ahora que está ahí puesto en ese punto en reposo, con energía, entonces sería justo una energía, sería una energía, vamos a suponer eso, ¿no? Que el cuerpo está con esta energía de sub cero, justo ahí. Entonces está quieto en ese punto, ahí, está quieto. Yo lo aparto un poco, le doy un poquito más de energía y lo aparto, ¿y qué pasa entonces? ¿Qué intenta hacer? Intenta volver a la posición de equilibrio. ¿Por qué? Lo aparto para allá, la fuerza apunta para el punto de equilibrio. Lo aparto por el otro lado y lo mismo. Y es lo que pasa con el péndulo. Si lo tengo en la posición de equilibrio, es un punto de equilibrio estable. Es ese, ¿sí? ¿Qué pasa si lo aparto un poquito? Le doy un poquito más de energía. Lo aparto y lo suelto. ¿Qué hace? Intenta volver a la posición de equilibrio. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Qué pasa? Si no hay rozamiento, lógicamente vuelve a la posición de equilibrio, pero ahí pasa la posición de equilibrio. ¿Por qué? Porque en ese punto tiene un poco de energía cinética. Continúa para el otro lado hasta que la energía cinética es cero y entonces ahí realiza ese movimiento oscilatorio permanente. Insisto, estoy hablando de sistemas conservativos. Oscilaciones ideales van a ser, no se van a amortiguar de ninguna manera. Ese punto entonces se llama equilibrio estable y ocurre en un mínimo de energía potencial. ¿Sí? Analicemos otros dos puntos de equilibrio. Fíjense acá. Acá tengo un punto de equilibrio y también la derivada de la energía potencial en este punto, ¿cuánto vale? Vale cero. Esto es un máximo, ven ustedes, de energía potencial, máximo relativo. ¿Cuánto vale la fuerza en ese punto? Cero también, como ustedes ven, si la derivada es cero. Pero ¿qué ocurre? Si yo lo aparto al cuerpo de este punto, lo aparto para acá, ¿qué pasa si está en este punto, por ejemplo? Vamos a suponer. Lo aparto ahí, al cuerpo de la posición de equilibrio. ¿Cómo es la derivada de la energía potencial? Es negativa, como ustedes ven, ¿no? Entonces la fuerza, por este signo menos, va a ser positiva. ¿Ven ustedes? La fuerza es positiva. ¿Qué hace? Si yo la aparto, lo aparta más todavía. ¿Ven ustedes? Lo mismo pasa en el sentido contrario. Si lo aparto del otro lado, digamos hacia la izquierda de este punto que está acá, ¿qué pasa? La derivada ahora, ¿cómo es? Es negativa. Si la derivada es negativa, fíjense ustedes, ¿sí? Perdón, la derivada es positiva, disculpen, la derivada es positiva, la fuerza como es negativa. La derivada es positiva, la fuerza es negativa. Apunta para allá. Entonces, repito, acá la derivada es negativa, la fuerza es positiva. Acá la derivada es positiva, la fuerza es negativa. Entonces la fuerza es exactamente al revés, que en este caso es una fuerza que aparta al objeto del punto de equilibrio. Si yo lo muevo, entonces, aunque ese punto también es de equilibrio, porque la fuerza es cero, justamente en este punto estoy hablando, ¿no? En este punto hay un punto de equilibrio, ese equilibrio se llama inestable. Inestable porque es cuestión de separarlo para que el cuerpo no vuelva más a esa posición. ¿Sí? Un punto de equilibrio estable sería esto. Si lo soporto acá y tiene el péndulo, es un punto de equilibrio estable. Lo aparto de la posición, vuelve a la posición de equilibrio, ¿ven ustedes? Intenta volver y oscila. Y un punto de equilibrio inestable sería al revés. Este es un punto de equilibrio inestable. ¿Ven? Observen ustedes. Se aparta de la posición y nunca más vuelve. ¿Ok? Así como está, este punto podría ser equilibrio, sí, justo, ¿no? Ahí, en ese instante, puedo mantener el equilibrio. Pero ni bien se aparta un poco, cae. Es un punto de equilibrio
inestable. Depende cómo entonces suspendan los cuerpos, como ustedes ven, puede tener equilibrio estable o inestable. Esto es parte también de la estática, lo hemos visto eh, en el tema correspondiente. Y hay puntos adicionales, fíjense aquí, cuando la energía potencial es constante, de acá para allá, ¿cómo es la energía potencial? Aparentemente veo que es constante, la energía potencial es constante, la energía cinética es constante, la derivada ahí es cero, como ustedes ven también, pero en todo este intervalo es cero, y bueno, si yo aparto, tengo un punto cualquiera, ahí, y lo aparto, ¿qué pasa? Lo aparto, no pasa nada, porque la fuerza sigue siendo cero en todos los puntos. Por lo tanto, es un punto de equilibrio que se llama indiferente. Indiferente es porque en cualquier punto que yo lo ponga, va a estar en equilibrio. ¿Ok? No va a tender a ni apartarse, ni a volver al punto ese inicial donde estaba. ¿Sí? Entonces, repito, punto de equilibrio estable, es un punto que yo lo aparto y tiende a volver al punto de equilibrio. Punto de equilibrio inestable, lo aparto y ya no vuelve más. Y punto de equilibrio indiferente, lo aparto y se queda donde está, donde lo pongo. Por eso me indiferente. ¿Ok? Bien. Entonces, de todo esto que decimos, que las oscilaciones tienen que cumplir con esta condición. ¿Ok? Aquí, por supuesto, no hay oscilaciones porque la parte nunca más vuelve. Aquí tampoco. Entonces, ¿cuál es la única manera que haya oscilaciones? Digamos, un modelo de este tipo tiene que haber entonces un pozo, como se dice vulgarmente, un pozo o un mínimo de energía potencial. Tiene que haber una forma de este tipo de energía potencial. La energía potencial no puede ser ni constante, ni puede tener un máximo, sino que al revés tiene que tener justamente un mínimo. Tiene que ser de esta manera, como ustedes ven, para que haya energía, para que haya oscilaciones. Y la fuerza entonces, que tiene que haber, se llama fuerza restauradora. ¿Ok? Bien, entonces, basándonos en este esquema, vamos a proceder a desarrollar las ecuaciones del movimiento oscilatorio.